Comienza aquí un día más nuestro programa El Bufete Responde y el tema que vamos a tratar en el día de hoy se titula La problemática de los apartamentos turísticos. Todo esto, toda esta explicación nos la va a dar nuestro abogado, Miguel Ángel Muñoz. Buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas, Rocío. Miguel Ángel, ¿qué problema hay con los apartamentos turísticos? Hay muchos, con los apartamentos o con las también denominadas viviendas turísticas. Sí. Dependiendo de la configuración que tengas, si es un apartamento, si es un inmueble entero o una parte en concreto de esa vivienda, bueno, pues se pueden plantear una serie de problemas, sobre todo porque quiero que los espectadores tengan un poco el siguiente escenario en la cabeza. Pensemos un determinado bloque de vivienda donde evidentemente en un determinado piso hay un apartamento turístico o una vivienda y esas molestias que se ocasionan evidentemente con el constante ir y venir o el trasiego de esas personas que han alquilado durante un determinado periodo de tiempo una estancia para disfrutar de esa vivienda. Eso es lo que vamos a abordar en el programa de hoy y es una realidad mucho más común de lo que yo creo que los espectadores a priori se están pensando o imaginando. Miguel Ángel, cuando nosotros decidimos de tener un apartamento o una casa y ponerla como vivienda turística, ¿qué requisitos debe de cumplir esa vivienda? Bueno, tienen que tener una serie de requisitos y además, Rocío, voy a hacer una pequeña matización porque muchas veces utilizamos los dos términos como sinónimos. Un apartamento es exactamente lo igual que una vivienda turística. Bueno, sí y no, me explico. Normalmente los apartamentos, o cuando hacemos referencia a un apartamento, son una serie de inmuebles que regentan normalmente una determinada empresa que se dedica, me refiero profesionalmente a, evidentemente, alquilar determinadas viviendas a cambio de un determinado precio, una determinada renta, ya sea, por ejemplo, para disfrutar, normalmente son periodos o estancias cortas, breves, pueden ser 2 días, 3 días, una semana, 4 días, depende ya un poco de las necesidades, evidentemente, de la persona que requiere o que contrata esos servicios, pero a diferencia de los apartamentos, también escuchamos muchas veces en los medios de comunicación, el propietario de una vivienda turística, normalmente, las viviendas, aunque tienen también otra regulación específica al margen de la de los apartamentos, cuando hacemos o aludimos en la mayoría de los casos a viviendas, son normalmente personas particulares, no empresas, que digamos de una manera intermitente o esporádica, de vez en cuando, alquilan o ofrecen en este caso el alojamiento a cambio de un determinado precio. Eso como punto número 1, como primera matización. En segundo lugar, para responder a tu pregunta, Rocío, tienen que tener bastantes requisitos, es decir, tanto en el caso de la legislación de los apartamentos como en el caso de las viviendas existe un catálogo bastante extenso, bastante amplio, pero bueno, básicamente o de una manera resumida será la siguiente. Primero, estamos hablando de un tipo de vivienda que tiene una peculiaridad muy singular. Por tanto, primer requisito, uno de los más importantes, tiene que contar con una licencia de ocupación, es decir, es como una acreditación otorgada por parte del ayuntamiento en concreto que permite o que, digamos, le da el visto bueno a que se desarrolle esa actividad por parte de esa determinada empresa que evidentemente pues hará una campaña de publicidad a través de una página web o de algún tipo de anuncio de publicidad para evidentemente hacer esa vivienda visible y por tanto que los clientes pues se pongan en contacto con ella para contratar sus servicios. En segundo lugar, no solamente tiene que estar amueblada como tal, sino que tiene que también contar con los clásicos aparatos de refrigeración o de calefacción, dependiendo de la época del año en la que nos encontremos. ¿Por qué? Porque tiene en este caso el inquilino, es decir, la persona que lo alquila o la persona que lo va a disfrutar, tiene que contar con las comodidades que tendría como si estuviese literalmente en su propia casa, evidentemente. Además, tiene que tener también o contar con un botiquín, tiene que además el propietario o la empresa en este caso que regente la propiedad de ese apartamento, tiene que facilitarle toda la información necesaria de la vivienda a esa persona que lo va a disfrutar, por ejemplo, dónde están las zonas de ocio, bares y restaurantes más cercanos a la vivienda, qué zonas de aparcamiento hay, cuáles son los itinerarios turísticos, cuáles son los monumentos que están
en las proximidades o en el perímetro de esa vivienda o de ese apartamento para que, bueno, pues que esa persona ya decida si quiere o no planificar algún tipo de actividad para visitar esos monumentos. Además, tendrá que contar con todos los clásicos manuales de instrucciones para saber el funcionamiento de todos los electrodomésticos que estén dentro de esa vivienda, por ejemplo, el frigorífico, el microondas, la lavadora, etcétera, etcétera. Y por supuesto también esos aparatos que yo hacía referencia de aire acondicionado, estos sistemas nuevos que ya tienen tanto la bomba de calor como de frío, para evidentemente adaptarlo a la época del año de la que se trate. Todos estos requisitos son los que tiene que tener este tipo de vivienda. Y además contar con otro de los requisitos fundamentales, una hoja de reclamaciones. ¿De qué es de reclamaciones? Por si precisamente un usuario, un inquilino, pues en este caso quiere presentar alguna queja porque considera que ha habido algún tipo de deficiencia o algún mal funcionamiento y por tanto ponerlo en conocimiento de esta empresa. Y por supuesto también se le tendrá que facilitar un teléfono para resolver cualquier problema que se pueda originar en la práctica. Pero, independientemente de la hora que sea, evidentemente. Miguel Ángel, si nosotros tenemos una casa sí, que la alquilamos ciertas temporadas, no nos dedicamos a eso, pero bueno, tenemos una casa, pongámonos en el caso. Tenemos una casa que bueno, que por sacarle algo económico, sí, pues la alquilamos unos meses en el año. ¿Ya se puede decir que esa casa está destinada con fines turísticos? No, no tiene por qué. Me refiero, si está expresamente declarada como tal y tiene, normalmente se suele identificar, digamos, el DNI o la ficha de esa vivienda, va a ser precisamente la licencia de ocupación a la que yo hacía referencia anteriormente. Ahora bien, otra cosa muy distinta es, voy a poner quizá el ejemplo más común, más usual. Pensemos que tengo mi segunda residencia, la típica vivienda de temporada para pasar el verano o una parte del verano, pero quiero sacarle algún tipo de beneficio económico, de rendimiento, y en determinadas épocas o periodos del año yo la alquilo, ya sea a terceras personas o a personas de mi confianza. En principio es un alquiler normal y corriente, seguramente se habrá firmado un determinado contrato, se habrá pactado una serie de condiciones, entre ellos por supuesto la duración y el precio, pero eso no significa que ya sea igual a un apartamento o a una vivienda turística, sino que para que tenga esa catalogación o esa designación, esa denominación, tiene que estar expresamente declarada como tal. Por eso yo decía que entre todos esos requisitos, el requisito más importante o el fundamental, diría yo, es precisamente que tiene que contar con la licencia de ocupación. Digamos que es un requisito imprescindible para que esa empresa no solamente pueda ofertar esa vivienda o ese apartamento turístico, sino que además lo pueda explotar y por tanto sacarle una determinada ventaja, una determinada rentabilidad económica a ese inmueble en concreto. Y si tenemos ya nuestra casa como vivienda turística, ¿la podemos alquilar nosotros o tenemos que cederla a alguna empresa, a otra persona que la pueda alquilar? No tiene por qué, podemos nosotros gestionarlo, digamos, personalmente, o bien si consideramos más oportuno o porque a lo mejor no disponemos del tiempo necesario o preferimos que sean determinados profesionales los que se dediquen, en este caso, a alquilar, digamos, a poner en circulación esa vivienda, pues podríamos contar perfectamente con los servicios de una determinada empresa. O dicho de otra manera, Rocío, también volviendo al ejemplo que tú me ponías o a la pregunta que tú me hacías antes, al igual que yo puedo alquilar mi piso de la playa durante determinadas épocas o periodos del año, ¿cuántas personas hay que consideran que es mejor firmar un determinado contrato con una inmobiliaria y es esa inmobiliaria la que lo gestiona? Bueno, pues no hay ningún tipo de problema. Ya es una decisión personal que nosotros tendremos que tomar en base a nuestras propias circunstancias, si tenemos tiempo, si no tenemos tiempo, si consideramos que es mejor para quitarnos esa preocupación de encima y que sea esta empresa específica o especializada en este campo la que se dedique a no solamente publicitarnos, sino a alquilarnos nuestra vivienda. Bueno, ya eso, como digo, tendremos que primero hacer nuestros números, segundo, ver si podemos hacerlo o no, o en definitiva delegarlo y ponerlos en manos de un determinado profesional o una empresa especializada. Y si ya no queremos alquilar más nuestra vivienda, ¿qué tenemos que hacer? ¿Darla de baja? Bueno, hacemos? Dependiendo de si es una vivienda normal o es un apartamento o una vivienda que está catalogada expresamente con fines turísticos. En este último caso tendríamos que revertir la situación, es decir, en este caso vamos a poner esta situación en conocimiento del ayuntamiento para que revierta
esa licencia de ocupación, digamos que vamos a transformar la vivienda, para que me entiendan los espectadores, de manera que pase a ser un inmueble normal y corriente, como puede ser en el que vivimos tú y yo, respectivamente, Rocío, y ya no tendríamos esa peculiaridad y, por tanto, digamos que la hemos vuelto a su estado original, hemos vuelto al punto de partida, dicho de otra manera, y otra cosa es que si las circunstancias cambian o el día de mañana queremos volver a alquilar esa vivienda, ya sea con fines turísticos o no, bueno, pues tendremos ya que tomar esa decisión, pero en principio tendríamos que descatalogarla, para que me entiendan los espectadores, y en el caso de que sea una vivienda normal y corriente, pues simplemente no alquilar esa vivienda, ya sea a una determinada persona o, en este caso, finalizar el contrato que podamos tener, por ejemplo, como yo decía anteriormente, con una determinada inmobiliaria. Pues se rompe ese contrato y ya no habría ningún tipo de problema, y evidentemente lo pondríamos en conocimiento de la inmobiliaria para que tenga constancia que ya a partir de ese momento no queremos seguir alquilando la vivienda por las razones que sean. Pueden ser también temas de enfermedad, razones personales, laborales, ya habría que ver un poco los detalles del caso en concreto. ¿Qué tipo de problemática se puede dar en este caso que estamos tratando hoy? Quiero decirte, Miguel Ángel, ¿se te ha presentado en tu despacho problemas de este tipo? Sí, y sobre todo, normalmente siempre siguen, digamos, un denominador común. Normalmente son un determinado apartamento, una determinada vivienda, que evidentemente está promocionada y catalogada como con fines turísticos, y claro, ¿cuál es el problema? Que, como me dicen muchos clientes, Miguel Ángel, es que esto es un hotel encubierto, es que yo tengo enfrente un hotel, es que a todas horas está constantemente los viajeros o las personas entrando y saliendo con las correspondientes molestias que eso ocasiona, no solamente a los vecinos de esa planta en concreto, sino pensemos en general a los demás vecinos del inmueble. Y claro, ahí ya entramos en uno de los problemas clásicos. Bueno, ¿podemos hacer algo? No, tengo que poner esto en conocimiento de la comunidad de propietarios. ¿Puede la comunidad de propietarios demandar o tomar cartas en el asunto? Pues evidentemente, claro que podrá hacerlo, pero antes que nada habrá que convocar esa reunión para poner explicar esta situación por parte del presidente de la comunidad o la persona que represente en ese momento a la comunidad, explicar el problema y evidentemente votarlo para que todos y cada uno de los vecinos pues digan lo que piensan sobre ese problema en concreto que se está planteando a raíz de este apartamento o de esta vivienda en concreto. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Bueno, pues aquí vamos a hacer un pequeño resumen para que los espectadores lo tengan claro. El problema estuvo en que la ley de propiedad horizontal, que es la que regula todo el fenómeno de la comunidad de propietarios, una ley que es del año 60, ya tiene una cierta antigüedad y que ha sido modificada en varias ocasiones, como siempre para ir adaptándola a la realidad, se estableció o se modificó en este caso porque evidentemente se aprobó un Real Decreto donde antiguamente los vecinos tenían que votar por unanimidad para prohibir que se estableciera una vivienda de este tipo. Es decir, todos y cada uno de los vecinos del inmueble en concreto tenían que votar en contra de la aprobación de esa medida y, por tanto, de que se instale ese tipo de vivienda en ese inmueble en particular. ¿Qué ocurrió? Que esa modificación entró en vigor un Real Decreto Ley, en primer lugar en el año 2018, que vino a cambiar la regla, y a partir de ahí se sustituyó la regla de la unanimidad por la regla de las 3/5 partes. Es decir, era necesario que los vecinos votaran las 3/5 partes de los vecinos de ese inmueble, que a su vez representaran las 3/5 partes de la cuota de participación, que para los espectadores que no lo sepan, ese coeficiente que tiene asignado cada uno de las viviendas o de los pisos en los que está constituido el inmueble, para votar en contra del mismo. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que posteriormente ese Real Decreto se derogó y posteriormente se volvió a publicar uno en el año 2019, muy reciente, como pueden ver los espectadores, donde se vuelve a establecer o a instalar la regla o el quórum o la cuota, como lo quieran decir los espectadores, de las 3/5 partes. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Esos pisos que se habían instalado antes de la reforma de la ley de propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque quedaban en una especie de limbo, en una especie de vacío legal, de manera que en cierta medida los propietarios se veían un poco indefensos, impotentes,
para tomar cartas en el asunto, o dicho de otra manera, no sabían qué hacer para resolver ese problema. Y esto es un problema, como digo, Rocío, que es muy habitual, ya sea en los típicos bloques de vivienda o pisos de playa o de segunda residencia de temporada, o en las viviendas normales, los bloques de piso donde habitualmente un determinado número de familias pues desarrollan su vida con absoluta normalidad. Y si nosotros queremos convertir nuestra casa en un apartamento turístico, ¿ese tipo de papeleo lleva algún coste? Claro, evidentemente, como todo en esta vida, siempre que se mueve o se hace un determinado trámite burocrático, conlleva una serie de gastos. Habrá que pagar también una determinada tasa en el ayuntamiento, además de presentar una determinada documentación. Me refiero no solamente a las escrituras del piso, donde se va a, digamos, detallar la configuración que tiene la vivienda, los metros construidos, los metros útiles, la configuración, cuántas habitaciones está dividido el piso en concreto, etcétera, etcétera, y todo eso se tendrá que presentar para que el ayuntamiento, digamos, no solamente nos dé el visto bueno, sino a partir de ahí nos otorgue formalmente o nos entregue formalmente la licencia de ocupación, y evidentemente pues conllevará una serie de gastos. Entonces, en tu despacho se te han tratado estos temas. Sí, es muy habitual. ¿Y tiene solución? Claro que tiene solución, lo que pasa es que es como siempre tenemos que estudiar esos pequeños detalles del caso en concreto, que parece que muchas veces los casos son iguales, pero ese pequeño matiz puede hacer que evidentemente la solución esté mucho más cerca de lo que los propios clientes se puedan pensar, y evidentemente habrá que contar con qué pruebas tenemos. ¿Por qué? Lo digo también porque en muchas ocasiones no solamente acudimos a un perito, es decir, un profesional que va a redactar un determinado informe, sino que en muchas ocasiones, y yo diría que casi en la mayoría de los casos, existen determinadas denuncias que han sido presentadas, o en este caso los diferentes vecinos del inmueble han llamado, por ejemplo, a la policía local para poner de manifiesto que a determinadas horas intempestivas pues se estaba produciendo esas molestias en la vivienda. Claro, evidentemente en muchas ocasiones la policía local se ha presentado, incluso ha medido con ese famoso dispositivo o aparato el nivel de decibelios, con lo cual si tenemos esa prueba también puede ser muy importante para poder demostrarlo de cara a un juicio. ¿Por qué? Porque es una prueba, digamos, mucho más objetiva, tener una prueba que está recogida en un determinado atestado o una determinada denuncia recogida por los agentes de la policía local, donde consta que un determinado día, normalmente se suele desarrollar durante la madrugada, pues ha habido un ruido, digamos, que sobrepasa ese límite o ese umbral que está permitido por ley. Por tanto, se está poniendo en peligro el derecho al descanso que tiene todo vecino o toda familia para desarrollar su vida con absoluta normalidad y tranquilidad. Yo diría las dos cosas al mismo tiempo. Aconsejable, Miguel Ángel, para las personas que nos estén viendo, que ante cualquier problema de este tipo acudan a un abogado. Evidentemente que se asesoren, que intenten recopilar todas las pruebas posibles. Lo digo porque va a depender mucho de un caso a otro, y evidentemente ya veremos también luego el enfoque que tiene, o incluso, como nos ocurre en muchas ocasiones, esos apartamentos que ya se instalaron previamente, bueno, ahora no podemos revertir esa situación, pero no significa que no podamos actuar contra ellos, ya sea nuestro cliente, es decir, ese propietario a título individual, o la comunidad de propietarios, evidentemente representada por el presidente de la misma. ¿Por qué? Porque la ley de propiedad horizontal contiene una serie de acciones donde también podemos demandar a ese propietario o a esa empresa como propietaria de esa vivienda, básicamente porque consideremos o consigamos demostrar, en este caso, que se han desarrollado actividades molestas o insalubres o nocivas o peligrosas o, digamos, incómodas, como queramos decirlo, para que los espectadores me entiendan, y por tanto se está no solamente poniendo en peligro el derecho al descanso, sino también incluso jugando con la salud de los vecinos de ese inmueble, que no tienen evidentemente por qué soportar todas estas molestias, todos estos inconvenientes que conlleva normalmente este tipo de vivienda. Muy bien. Miguel Ángel, llega el momento en el que los seguidores de este programa pues forman parte, vienen con nosotros, lo tenemos aquí presente, forman parte de nuestro programa y nos ayudan a seguir con esta información, ¿no? A sacarte todo el jugo sobre esta información, enviando sus preguntas al correo, lo tengo por aquí anotado, info@munozdelgadoabogados.com. Como siempre, informaros, nuestro abogado se llama Miguel Ángel Muñoz, pero en los correos no se puede poner la ñ.
Entonces, info@munosdelgadoabogados.com, y ese es el correo que han utilizado nuestros amigos nuestras amigas Clara y Antonia. Entonces, paso, si te parece. Claro, por supuesto. A leerlo, y ahora tú le das respuesta a las preguntas. Dice: hola, me llamo Clara y quisiera saber qué podemos hacer en la comunidad para evitar que un vecino nuestro transforme su piso en un apartamento turístico. Muy buena pregunta. Bueno, pues yo le daría dos consejos. Primero, que se ponga inmediatamente en contacto con el presidente de la comunidad, y en segundo lugar, que el presidente de la comunidad, o bien en este caso en la empresa que se dedique, el típico empresa de administradores de finca que gestiona la comunidad, pues que convoque una reunión lo antes posible. Si no es con carácter ordinario, pues con carácter extraordinario, si se reúne el quórum o la cuota que específicamente contempla la ley de propiedad horizontal, sobre todo para que ese problema se debata inmediatamente en la comunidad y por tanto que todos los vecinos sean conscientes del problema que hay y se pueda tomar cartas en el asunto, si es que entiendo por lo que pregunta nuestra amiga y nuestra espectadora que no está todavía, o ese problema no se ha planteado, o no hay, que yo sepa, un acuerdo, un acta como tal adoptado por la comunidad de propietarios. Bueno, pues Antonia me dice: soy una persona mayor que vivo con mi marido, pero el problema es que enfrente nuestro hay un apartamento turístico en el que el trasiego de personas, los ruidos de maletas, las fiestas que organizan en el mismo no nos dejan descansar. ¿Qué podríamos hacer para solucionar esta situación? Bueno, yo antes que nada le daría varios consejos también. En primer lugar, cada vez que se produzca un episodio desagradable de este tipo, que lo denuncien, llamen a la policía local para que se persone allí un patrullero lo antes posible, y si es posible que puedan medir el nivel de decibelio, del ruido, las molestias que esa situación está ocasionando, mucho mejor. Si además esta señora puede contar o puede ponerse en contacto con los vecinos, no solamente del inmueble, sino a lo mejor de alguno de los bloques de alrededor, colindante a la vivienda, para ver si incluso hay algún testigo que pueda acreditar, bueno, pues esas molestias que habitualmente o de manera frecuente se están produciendo, mejor. Lo digo por si hubiera que llegar a un hipotético juicio o presentar una demanda, pues evidentemente saber con qué pruebas contamos, o dicho de otra manera, con las cartas encima de la mesa, planificar perfectamente la estrategia que vamos a seguir. Y luego también podría ser una medida muy buena, evidentemente es un profesional que tendrán que contratar y evidentemente le va a suponer un desembolso económico, incluso contratar un perito para que elabore un determinado informe con todo lujo de detalle de la situación de la vivienda, de qué molestias se están ocasionando, la repercusión que eso tiene y evidentemente poder demostrarlo con la explicación que dé el perito el día del juicio para que el juez tenga toda esa decisión. Es muy habitual no solamente contar con testigos el día del juicio, sino también con un determinado perito. Dependiendo del problema o de la especialidad del perito, pues evidentemente tendremos que contratar a un perito o a otro. A veces es un médico, a veces puede ser un arquitecto, a veces puede ser un ingeniero. Depende del problema que estemos hablando, pues vamos a contar con, o mejor dicho, vamos a requerir los servicios de un profesional o de otro, un poco adaptándonos como siempre a las circunstancias del caso en concreto. Bueno, pues antes de finalizar, dar las gracias a las personas que nos siguen, a las que están prestándonos su atención constantemente en nuestros programas. Si a nosotros, creo que hablo en nombre de los dos, si les solucionamos alguna de sus dudas, pues yo creo que estamos más que satisfechos, ¿verdad? Totalmente, y en mi caso en particular, o en la parte que a mí me corresponde, Rocío, muy orgulloso de contribuir con mi pequeño granito de arena para que los espectadores primero entiendan o se familiaricen un poco con el mundo del derecho en general. Soy consciente que es algo bastante complicado y difícil de entender, al igual que si a mí no me explican términos médicos o de arquitectura o de ingeniería, pues evidentemente me pierdo porque no es algo que se me escapa, pero es precisamente lo que tratamos de hacer con este programa, ¿no? De alguna manera humanizarlo un poco, o acercarlo un poco a los espectadores, ¿no? Y además son términos que escuchamos muy en el día a día, pero realmente no sabemos su significado. Y en muchas ocasiones también lo usamos como sinónimo cuando son realidades diferentes, y es algo tan amplio que muchas veces es difícil explicar, y yo soy consciente que tienen que hacer un esfuerzo importante para entender lo que más o menos estamos intentando explicar de una manera lo más coloquial o lo más familiar posible. Pues
Lo que nos queda para finalizar, si no me equivoco, es que bueno, nos digas dónde podemos encontrarte. Claro, pueden contactar con nosotros en nuestro despacho, en la calle Vázquez López, número 10, entre planta C, muy cerca del Gran Teatro de Huelva. Si lo prefieren también puede contactar vía telefónica en el 678 21 53 62, por supuesto en el correo electrónico que aparece a lo largo de nuestro espacio, info@munozdelgadoabogados.com, o incluso si lo prefieren a través del formulario de contacto de la página web del despacho, www.munozdelgadoabogados.com, ya como ellos consideran oportuno. Bueno, algo más personal, ¿cómo te va en el despacho? ¿Tienes mucho trabajo? La verdad es que no nos podemos quejar, mucho papeleo, muchos plazos, así que es buena señal. Muy bien, pues me alegro mucho y bueno, como siempre, gracias por estar con nosotros. A vosotros y al mismo tiempo a los espectadores por seguir el programa, que me consta que lo siguen y que te muestran el interés por nuestro espacio. A ustedes muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la semana que viene con, no se me puede olvidar, vamos a tratar el tema delito de omisión del deber de socorro. Otro delito muy habitual. Vamos a explicar, como siempre, cuando se comete este delito, qué tipo de penas tiene, y también voy a dejar un pequeño apunte. No es lo mismo ese delito que el denominado coloquialmente como delito de fuga, que lo vamos a explicar también. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues no se lo pueden perder. La próxima semana vamos a tratar delito de omisión del deber de socorro. Aquí nos vemos. Muchísimas gracias por su atención.